tramo difícil que estamos viviendo, que nosotros tengamos constantemente el tiempo necesario para estudiar tu palabra. Mi Dios, que sea tu palabra nuestra guía, que sea tu palabra la luz, que sea tu palabra esa lámpara que necesitamos, Señor. Que sea tu palabra esa antorcha que nos alumbre en la oscuridad. Cuando las cosas van mal, cuando las cosas se salen de control, que tu palabra siga siendo nuestro norte, que tu palabra nos siga conduciendo y que por supuesto que la sigamos escuchando todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana nuestro resumen de la lección de escuela sabática la realizaremos en 3 palabras. La primera es la obediencia. Es que la palabra de Dios requiere obediencia. Ahora, ¿por qué requiere obediencia? Leamos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 45. ¿Por qué requiere obediencia? Deuteronomio capítulo 32, ¿por qué requiere obediencia? O sea, ¿cuál es la razón por la que Moisés en sus últimas palabras nos invita a que nosotros obedezcamos? ¿Cuál es el punto aquí? Y dice así: cuando acabó Moisés de recitar todas estas palabras ante todo Israel, les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomar en posesión tras pasar el Jordán. Noten aquí, mis amados hermanos, el punto importante. ¿Por qué yo debo obedecer a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es mi vida. Porque cuantas veces yo obedezca, cuantas veces yo acate lo que dice la palabra de Dios, a mí me va a ir bien. Me va a ir bien en el sentido de que consecuencias directas de parte de Dios yo no voy a tener. No implica, fíjate, la obediencia a la palabra de Dios no implica que no me puedan correr del trabajo. La obediencia a la palabra de Dios no implica que yo no me enferme. No. Pero lo que significa aquí, en este contexto de obediencia para que prolongues tu vida, se refiere, mis amados hermanos, a que a pesar de las cosas difíciles, usted va a tener paz. Usted no va a sentir remordimiento. Usted no va a sentir que Dios lo está castigando por algo. Como solemos pensar cuando no estamos haciendo las cosas bien. Porque cuando no estamos haciendo las cosas bien, normalmente nosotros nos ponemos a pensar: Dios me está castigando por algo. Dios me está haciendo que yo pague algo. ¿Cuántas veces nosotros hagamos caso a lo que dice Moisés aquí? Nosotros podremos disfrutar, fíjate, nosotros podemos disfrutar la paz que viene del cielo. Ahora, ¿por qué esto nos invita entonces a obedecer la Biblia? La primera razón es porque dijimos, es vuestra vida, es tu vida. En la palabra de Dios tú vas a encontrar la vida, las palabras de vida que Jesús le preguntó a sus discípulos. ¿Ustedes también quieren irse? Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Por otro lado, acuérdense que aunque hay textos que a nosotros no nos gustan, no significa que no sea inspirada. La palabra de Dios, aunque tiene textos, aunque tiene palabras difíciles de entender y número 2, de llevar a la práctica, no significa que porque a mí no me gusta, no significa que no sea importante, y número 2, no significa que no sea inspirada la palabra de Dios, porque 2 Timoteo 3:16 nos lo dice muy claro: toda palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. La primera razón por la que yo debo obedecer a la Biblia es porque me va a ir bien. Es como cuando tú le dices a tu hijo: hijo, haz esto, pero tú le estás diciendo que haga esto porque tú sabes que le va a ir bien. Por lo tanto, yo debo obedecer la Biblia porque me genera vida, y no solamente me va a generar vida aquí, sino también me va a conducir hacia la persona salvación, y cuando Él venga voy a vivir con Él por toda la eternidad. Pero también, como dijimos, la debo obedecer porque toda la palabra es inspirada
por Dios. La segunda palabra que vamos a analizar en esta lección de escuela sabática es la palabra lealtad. Lealtad. ¿Y por qué yo debo ser leal a la palabra de Dios? Bueno, porque la palabra de Dios, todo lo que está escrito es verdad. ¿Por qué debo ser leal yo a la palabra de Dios? Porque todo lo que se profetizó antes ha ocurrido. En el caso de las profecías que se referían a Jesús como Mesías, todo se ha cumplido. Acuérdense que en la semana revisamos que la Biblia decía en los Salmos que Jesús iba a morir en la cruz, y que no solamente iba a morir en la cruz. Acuérdense que también leímos ese famoso texto que los soldados iban a repartir entre ellos sus vestidos, y observamos en Mateo que eso es una realidad, que los soldados echaron suerte y repartieron sus vestidos. Por otro lado, observamos también que Jesús dijo en Miqueas 5:2 que iba a nacer en Belén, y así ocurrió. Jesús nació en Belén. ¿Por qué yo tengo que ser leal a la Biblia? Porque, mis amados hermanos, la Biblia es verdad. Porque la Biblia nos habla de profecía. Porque la Biblia nos presenta una historia real, con lugares reales. En contraste con otros libros, la Biblia menciona muchos lugares, montañas, desiertos, ríos o mares que son reales, que eso nos ayuda a nosotros a entender, oye, entonces la Biblia fue escrita en un contexto real, fue escrita en un contexto que es conocido. Por lo tanto, yo debo ser leal a la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra. Jesús vino a nacer. Juan 1:14. Jesús vino a nacer. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús murió en la cruz del Calvario. Y los evangelios, los 4 evangelios, nos relatan que no solamente Jesús murió, sino también resucitó. Y la promesa en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, es que Jesús vendrá otra vez por nosotros. Por lo tanto, yo debo creer en la palabra de Dios. Y no solamente creer, yo debo ser leal a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué debo ser leal, hermanos? Apocalipsis capítulo 13, versículo 13-15. ¿Por qué yo debo ser leal? Bueno, tú tienes que acostumbrarte ahorita en tiempo de paz a ser leal a Dios. Mira por qué. Apocalipsis 13:15 dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 13:15. También hace grandes señales, de tal manera, 13:15, perdón, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Mira lo que está diciendo aquí. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Ahora, ¿por qué yo tengo que ser leal a la palabra de Dios? Porque, mis amados hermanos, en esta contingencia, por ejemplo, somos desafiados a seguir estudiando la palabra de Dios. Somos desafiados a seguir adorando a Dios en nuestros hogares. Pero no solamente somos eso. Hay quien va a aprovechar este momento para decir, bueno, pues como ya no voy al templo, pues el sábado puedo hacer lo que yo quiera, puedo levantarme a la hora que yo quiera, puedo hacer y deshacer. Pero no solamente puedo hacer y deshacer con el día sábado. También más de uno va a decir, bueno, pues como ahora nadie me va a estar viendo, como ahora nadie va a estar al pendiente de mí, pues yo no voy a dar mi diezmo de mi ofrenda, yo voy a preocuparme solamente por mí. Espera, si tú ahora en este corto tiempo que estamos pasando, que ni siquiera es un tiempo de angustia profético, mis amados hermanos, cuando llegue este tiempo, este momento que dice aquí Apocalipsis 13:15, en el tiempo del fin, en las pruebas finales, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no lo adorara. Si tú y yo ahora, que es un momento, que es el tiempo de elevar nuestra plegaria a Dios, de seguir siendo fiel a Dios, ahorita, en esta crisis que, repito, no es un tiempo de angustia profético, pero sí tiene que ver con las señales que nos acercan hacia el fin del tiempo de gracia, sí. Pero si en este momento
no aprendemos a ser fieles, no aprendemos a seguir estudiando la Biblia, a seguir orando, a seguir testificando a través de estos medios con nuestros amigos, con nuestros conocidos, y si no guardamos el sábado como se debe, entonces, hermanos, cuando llegue el verdadero tiempo de angustia, tú lo único que vas a demostrar, a decir, es que no estás listo y finalmente quedarás fuera del reino de los cielos. Porque lo que viene no solamente es que no nos podamos reunir en el templo. No. Lo que viene no solamente es que no te puedes reunir en el templo. Lo que viene es vida o muerte. Vida para aquellos que decidan adorar al sistema religioso. Muerte para aquellos que sean fiel a la palabra de Dios. Repito una frase que Jesús dijo. Que ¿de qué sirviere al hombre? ¿De qué sirviera al hombre si ganara su vida? Ganara todo el mundo. Más bien, ganara todo el mundo. ¿De qué le serviría? ¿De qué le va a servir al hombre? Fíjate, ¿de qué le va a servir al hombre ganar el mundo? Si Jesús dijo, si perdiere su vida. O sea, ¿de qué te sirve que tú sigas disfrutando tu salario al 100% sin dar fielmente tu diezmo y ofrenda? Si al final te vas a quedar con eso y vas a ser destruido. ¿De qué sirve que tú y yo procuremos lo mejor para nosotros en esta vida? Si estamos ganando el mundo, sí. Pero vamos a ser dejados cuando Cristo Jesús venga. ¿De qué sirve? Parece que no sirve de mucho, mis amados hermanos. Por eso, hoy más que nunca, tú tienes que ser fiel y leal a Dios. En una ocasión, un hombre llamado Roland Taylor, que viene aquí en la sección del viernes, la historia, yo solamente voy a leer la frase final. Él había sido condenado a la muerte por enseñar la palabra de Dios. Apeló a las diferentes autoridades, pero las autoridades dijeron, vas a morir. Y él dijo, sus últimas palabras dijo, buena gente, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios. Y esas lecciones que he extraído del bendito libro de Dios, la Santa Biblia, he venido aquí este día para sellarlo con mi sangre. Es decir, todo lo que yo les he enseñado en la Biblia o de la Biblia es palabra de Dios. Y él dijo, ahora estoy aquí para que esas enseñanzas, para que esas lecciones queden selladas con mi sangre. Tarde o temprano esto será una realidad. Tarde o temprano esto será una realidad. Finalmente, la última palabra que vamos a analizar en esta lección de Escuela Sabática es la transformación. La Biblia tiene un poder vivo. La Biblia es capaz de transformar la vida de las personas. Eso me recuerda, hermanos, a un amigo que se llama Freddy. Freddy era un hombre que estaba sometido, esclavizado al alcohol. Estaba acabado por el alcohol. Su familia estaba desesperada. Él se quedaba a dormir en la calle. Su familia, sus hijos estaban realmente desesperados porque Freddy era un bebedor. Estaba su matrimonio al borde de la destrucción. No se le miraba futuro a Freddy. Pero un buen hombre, Elías, empezó a visitarle y a darle estudios bíblicos, a mostrarle el poder que tiene la palabra de Dios, Mis amados hermanos, me quedé muy sorprendido cuando él decidió entregarse a Cristo Jesús. Y se entregó a Cristo Jesús. De ser un hombre bebedor, llegó a ser un diácono de nuestra iglesia. Cuando yo platico con él y digo, ¿cómo es posible que Dios te haya transformado? Porque la palabra de Dios es viva y es capaz de transformar cualquier corazón, por más endurecido que sea. Dios puede transformar la vida. La historia de Josías cambió rotundamente porque se encontró con la palabra de Dios. De acuerdo a 2 Reyes 21:9, la vida de Josías y del reino cambió rotundamente cuando ellos se encontraron con la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Manasés, por qué Amón, tanto el papá como el abuelo de Josías, por qué ellos no obraron un cambio poderoso en el reino? Y la respuesta es sencilla. Porque ellos no estudiaron la palabra de Dios. Porque ellos no estaban estudiando, escudriñando la palabra de Dios.
Por eso, mis amados hermanos, si tú y yo queremos ser transformados por Dios, si tú y yo queremos obedecer y permanecer leales y ser transformados, no nos queda otra opción: estudiar la palabra de Dios. Esta mañana, mis amados hermanos, yo quisiera invitarte para que tú obedezcas a la palabra, para que tú seas leal a la palabra y para que te dejes transformar por Dios a través de su palabra. Si tú haces eso, mi querido hermano, tú y yo estaremos en la mansión eterna con Cristo Jesús. Esa mansión que fue prometida desde antes de la fundación del mundo. Por eso, mis queridos hermanos, hoy es el día de que renovemos nuestro compromiso con Dios de ser fieles a Él. ¿Tú quieres ser fiel a Dios? Yo quiero ser fiel a Dios. Vamos a orar en estos momentos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Realmente necesitamos que tú vengas a nuestro corazón para obedecer tu palabra, porque es nuestra vida, porque nos conviene obedecerte, Señor. Porque a nuestra familia y a nuestros hijos le va a ir bien si aprendemos a obedecerte. Pero también la Biblia, tu palabra, requiere que seamos leales a ti, que guardemos el sábado, que sigamos adorándote en nuestros hogares por este tiempo, que sigamos siendo fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Pero también, Señor, requiere que nos dejemos transformar por ti. Requiere que dejemos transformar nuestro corazón por ti. Ayúdanos entonces para que todos los días separemos un tiempo especial para estudiar tu palabra. Muchas gracias por tu amor infinito, por tu bondad. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos a las 7 de la noche para nuestro culto vespertino. Hasta pronto.